A que nos podamos poner en pie y a que comencemos invocando el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos permita escuchar lo que Dios quiera que aprendamos, porque es el Espíritu el que enseña. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Podéis sentaros. Fijaos que esta invocación del Espíritu viene muy a cuento porque el título de esta primera charla, que es la que inspira toda la cuaresma parroquial, se llama Renovemos nuestro bautismo, vivamos vida nueva. En el papelito que recibisteis justo el domingo pasado teníais el programa y es lo que inspira pues todo lo que estamos queriendo hacer como camino de formación. Y algo que forma parte esencial de la vida nueva que nos da el bautismo es vivir según el Espíritu Santo. Vivirlo en plenitud, marchar tras las obras del Espíritu, dejando hacia atrás las obras de la carne. Por eso al invocar el Espíritu pedimos que cada uno entendamos lo que solo nos puede revelar Dios, para que no sea una charla simplemente de formación teórica, sino que nos ayude a dar pasos reales en nuestra vocación bautismal. Quería comenzar con dos testimonios muy sencillos, pero que a mí me han impresionado, que nos pueden permitir comprender, por un lado, la grandeza de nuestro bautismo y, por otro lado, la necesidad de formación, la necesidad de cultivar la gracia bautismal. El primero, no sé si recordáis, porque estuvo muy presente en los medios de comunicación, a Indi Gregory. Indi Gregory es esta pequeña inglesa que con 8 meses murió en noviembre del año pasado, o más que morir fue asesinada. La niña había nacido con problemas respiratorios y los papás ingleses luchaban por su vida. A toda costa querían cuidarla y luchar por esa vida, aunque ella necesitaba en aquel momento una asistencia respiratoria. Los tribunales ingleses se opusieron y dijeron que eran más competentes para decidir los médicos que la propia familia. La primera ministra italiana se ofreció
le dio la nacionalidad italiana a la niña para acogerla. La Santa Sede ofreció uno de los mejores hospitales, el Hospital del Niño Jesús, para poder atender al niño y cuidarlo, y el Papa se ofreció a asumirle, pero ninguno de estos ofrecimientos, hablando la fría maquinaria de una ley injusta, que llegado el momento de aplicar la sentencia, sesgó la vida, retirándole estos medios a esta pequeña Indi Gregory, con 8 meses. Los papás no estaban casados y los papás no eran ni católicos ni anglicanos, no tenían experiencia de Dios, pero la solidaridad que habían recibido del Vaticano, de las asociaciones pro vida, les despertó la experiencia de que si había un mal tan profundo, porque ellos vieron en toda esta maquinaria diabólica, vieron como la constancia de un mal sobrenatural, dijeron que si había un mal así, también tenía que existir un bien muy grande que era Dios. Y el papá de la niña empezó a moverse creyendo que existía Dios, buscando la protección de su hija, y conmovido por el testimonio católico la bautizó en la fe católica, consciente, intuyendo, sin ser una persona formada en la Iglesia, de la grandeza de lo que se le iba a dar a su hija con aquel sacramento. Cuando efectivamente se bautizó, se celebraron luego en la Catedral de Liverpool católica las exequias por el arzobispo con una gran belleza. Él dijo unas palabras después del funeral que me parece que nos pueden arrojar luz a nosotros, que la mayor parte de nosotros hemos sido bautizados desde pequeños. Mi más grande consuelo es saber dónde está Indi y con quién está Indi. Hice bautizar a Indi para protegerla y que llegara al paraíso. Y me da paz saber que mientras nosotros luchamos en su nombre aquí en la tierra, hay un paraíso y Dios la cuida de ahora en adelante. Te amaré siempre, Indi. Un hombre que no tenía fe reconoce la grandeza del bautismo. Se da cuenta que con el bautismo se le están abriendo las puertas del paraíso, las puertas del cielo a su pequeña. De tal manera que más allá de la muerte física, más allá de la muerte biológica y de la vida también biológica que cada uno tenemos, él descubre que hay una vida más grande, que hay un amor que no se acaba, te seguiré amando siempre. Un hombre que no tenía fe. Quizás estos son algunos de los primeros signos que nos apuntan a ver la grandeza de lo que tenemos y de lo que somos. Porque no solo estamos bautizados, somos realmente cada uno bautizado. Pero os decía que os iba a hablar también de un segundo testimonio como para empezar la charla. El segundo conocéis de sobra a Kiko Argüello, el fundador del movimiento neocatecumenal. Él nace en una familia bien, un hombre artista que recibe el premio de Bellas Artes, y hay un momento determinado en que él, fruto de la filosofía y de la cultura que había en la España de aquel momento cuando estudia, pues pierde la fe, creyendo lo que decía Paul Sartre, que todo es absurdo y que no tiene sentido creer en nada. Pero la vida se le hace insoportable, un peso con el que no puede vivir. Y hay un momento en que hace una oración muy profunda a Dios diciendo: Dios, si existes, muéstramelo. Y él nota de una manera muy profunda, con una certeza total, que Dios existe, como que la sustancia de Dios toca su alma. Y en ese momento que queda transformado, él, que había sido bautizado en la iglesia, pero que había perdido la fe, se encuentra en la necesidad de tener que aprender, de tenerse que formar. En un pequeño libro que él escribe contando su testimonio de los principios, leo lo que dice. Después de este encuentro de ver que Dios existía, me fui a buscar a un cura y le dije: Padre, quiero ser cristiano.
me dijo, ¿es que no está usted bautizado? Fijaos. Le contesté, sí, estoy bautizado. ¿Ha hecho la primera comunión? Sí. ¿Entonces quiere confesarse? No, respondí yo. Una manera de entender la fe en la que bastaría con haberte bautizado ya. Entonces, ¿qué quiere? ¿Algún sacramento? ¿Qué? El sacerdote no lo entendía. Era una España en la que la gente era en aquel momento practicante. Continúa hablando Kiko Argüello, dice, me daba cuenta de que aquel vestido de primera comunión, aquellas catequesis que me habían dado en el colegio, no me bastaban. En un determinado momento de mi vida, a los 16 años más o menos, me quité aquel vestido porque me venía estrecho. Me quedaba pequeño, me lo quité. Le dije a aquel sacerdote, quiero ser formado, quiero ser cristiano. Pero él no sabía qué hacer conmigo. No hay, dice él, en las parroquias, una escuela para hacer a uno cristiano. Y si un filósofo, un ateo, quiere ser educado en la fe. Él se encuentra con una realidad que también nos podemos encontrar nosotros. Y es que si el bautismo inicia algo increíble en nosotros, lo inicia, pero necesita de una formación real y adecuada a cada uno, a cada etapa de su vida. Él había recibido la catequesis para la comunión, había hecho su primera comunión, y sin embargo, por dentro en el alma, no se había despertado auténticamente su fe. ¿Recordáis cuando dice Jesús, efetá, que significa ábrete? Aquel sordo mudo, uno puede estar durante años escuchando la palabra de Dios sin entender. O puede uno venir a misa con buena intención y, como ocurría antes, mientras se celebra el misterio más grande de nuestra fe, rezar devociones, en vez de estar penetrando en el misterio eucarístico. Estos dos testimonios ya nos invitan como a la acogida de una realidad. El bautismo es algo que nos acontece, pero que necesita nuestra colaboración libre. Podríamos preguntarnos en este momento cada uno, ¿yo actualmente recibo la formación? ¿Sé lo que significa en esta etapa de mi vida ser bautizado y vivir como tal? Segundo, nuestro bautismo es un auténtico nuevo nacimiento. Nos da una nueva identidad, con una nueva vida. Os lo voy a leer primero en las palabras con las que lo dice el catecismo y luego lo voy a explicar con otras. Dice el catecismo, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Recibimos por el bautismo una identidad, una personalidad nueva. Desaparece una que teníamos y adquirimos una personalidad, una identidad que me hace saber quién soy. Los que estamos aquí, y cuanto más edad tenemos más, sabemos qué importante es saber quién soy. Porque según quién soy, en gran parte tiene que ver con la vida que puedo esperar y que puedo tener. El bautismo me da una identidad que me permite tener una vida nueva. Os cuento la historia que nos puede como ayudar a profundizar en hasta qué punto necesitamos saber en qué consiste la identidad que nos da el bautismo, no como una fórmula catequética, sino como algo que experimentamos. Vivía un topo pequeñito, el más aparentemente joven de su familia, con su mamá topa y otros hermanitos dentro de una topera.
Y sabéis que los topos viven en la oscuridad y viven excavando galerías debajo de la tierra. Y sus hermanos mayores se burlaban de él porque este topito siempre era más torpe, llegaba más tarde, excavaba peor las galerías. Y los demás se burlaban: es que tú no sabes, no vales. Mira, mamá, hasta la propia madre decía: si es que parece que no eres hijo mío. Aquel pobre topito que intentaba en todo parecerse a sus hermanos y agradar a su madre, luchaba y no conseguía nunca llegar a la misma velocidad que sus hermanos. Se le daba muy mal corretear por las galerías y además pasaba mucho miedo. Se atrancaba. A veces tenían que tirarle y le hacían daño. Un día tanto se metieron con él y tanto le humillaron que él cogió fuerzas y dijo: voy a excavar una galería mucho más grande que los demás. Estaban excavando como túneles paralelos la mamá y cada uno de los topitos. Y estaban muy cerca de una zona que iba a parar a un precipicio. El que estaba más cerca del precipicio era aquel topito. Él, con todas las fuerzas que pudo, se echó para adelante, empujó, escarbó, y ¿cuál es su sorpresa? Se rompió el túnel y cayó por el acantilado. Creía que se moría. Con un susto increíble, imaginaros una sensación de caída libre, en que aquel animalito se desplomaba. Pero pasado un par de segundos o 3, desde aquel altísimo acantilado, empezó a sentir que se sentía a gusto, que aquel aire le venía bien, que veía, que podía ver, y al extender lo que creían que eran sus manitas, notaba que volaba. Aquel topito extendió sus alas, porque no era un topo, era un águila. De pequeño, de uno de los nidos del águila, se cayó un huevo a la topera de la mamá topita y había sido criado allí. En poco tiempo empezó a surcar con los vuelos, a planear, a descubrir que tenía una vista enorme, que era capaz de mirar a kilómetros y kilómetros, que era capaz de cazar. Tenía otra identidad. No estaba hecho para ir por debajo de la tierra. No estaba hecho para arrastrarse ni para escarbar, ni tampoco estaba hecho para una vida en la oscuridad y en las tinieblas. Estaba hecho para volar. Ya nadie se reiría de él. Ahora sabía quién era. Al poco tiempo conoció a otros de la bandada y pudo vivir con ellos, que le enseñaron qué significaba ser águila. ¿Entendéis hasta qué punto es importante conocer nuestra identidad? Y más en los tiempos en los que vivimos. Nuestra identidad nos la da el bautismo. Benedicto XVI nos ayuda a saber algo de esto que somos. En una celebración del final de la Navidad, en un bautismo, el señor Benedicto XVI bautizaba a unos niños y decía estas palabras: queridos hermanos y hermanas, ¿qué acontece en el bautismo que en breve voy a administrar a vuestros niños? Sucede precisamente esto. Serán unidos de modo profundo y para siempre con Jesús, sumergidos en el misterio de su potencia, de su poder, o sea, en el misterio de su muerte, que es fuente de vida, para participar en su resurrección, para renacer a una vida nueva. He aquí el prodigio que hoy se repite también para vuestros niños. Recibiendo el bautismo, renacen como hijos de Dios. Van a participar en la relación filial que Jesús tiene con su Padre, capaces de dirigirse a Dios llamándole con plena confianza Abba, Padre. También sobre vuestros niños el cielo está abierto. Y Dios dice: estos son mis hijos, hijos de mi complacencia.
introducidos en esta relación y liberados del pecado original, se convierten en miembros del único cuerpo que es la Iglesia y se hacen capaces de vivir en plenitud su vocación a la santidad, a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha obtenido la resurrección de Jesús. Qué tremendo, ¿no? En esa inmersión del agua, ¿no?, que recibimos, lo que ocurre es que adquirimos una personalidad distinta. No somos solo nacidos de la carne, sino que nacemos del Espíritu y nos convertimos en toda su plenitud en hijos. Adquirimos la personalidad, la identidad de ser hijos del Padre del cielo. Y esto marca todo lo que somos. Ante todo, radicalmente somos hijos. Esto nos saca de un montón de ámbitos. No somos siervos, esclavos. No se nos ha dado una vida que tengamos que ganárnosla. No tenemos que merecer nada. El bautismo se me ha dado como un don gratuito, con un amor de otra categoría, de otra pureza. Dios me ha hecho su hijo, sacándome de lo que es el futuro de la carne. Y todos sabemos la carne qué proceso tiene. Al final está abocada a la corrupción, a perderse. Y me ha hecho hijo suyo para vivir una vida en que me convierto también en heredero. Por eso en el bautismo de Jesús, como dice el Papa, se abren los cielos y Jesús también sabe quién es Él. Él es el ungido, el Hijo del Padre, y por tanto puede saber su misión. Ya sabe lo que tiene que hacer. Si yo en mi vida realmente vivo como hijo del Padre, sé también lo que tengo que hacer. Eso indica una vida que no vivo por mis fuerzas, sino que vivo de lo que me da mi Padre. Eso indica una vida basada en la confianza. Dice el Papa, confianza filial. Eso indica una vida de protección. Una vida en que me siento amado, protegido, cuidado, atendido, y que por tanto se me da la vida para entregarla, para disfrutarla profundamente sin vivir atemorizado por este gran terror que es la muerte, no solo física, sino en todo aquello que nosotros consideramos muerte. El cielo se nos abre para compartir la propia herencia de Cristo. Dejamos de vivir una vida en soledad. Y aquí la primera comunión, la primera unión es con Dios. Pero fijaos que se nos hace cuerpo de Cristo. El bautismo nos incorpora a Cristo en la Iglesia. Y esto nos da una segunda identidad. Somos Iglesia. Somos hermanos. Y esto es alucinante, hermanos, porque siendo hijos del Padre, resulta que si somos hermanos, al mirarnos unos a otros, cambia totalmente la mirada que tenemos los seres humanos allá donde esté otro cristiano. Ya el otro no es un rival, ya el otro no es un objeto del que servirme, o no simplemente es un paliativo para mi soledad. El otro es mi hermano, con mi misma dignidad, que me ama y al que yo puedo amar. Y se me ha dado una vida en el Espíritu que me capacita para lo esencial que me hace feliz, que es amar. Amar al Padre, amar a mis hermanos, amar a toda la creación, amarme a mí mismo y respetarme y quererme como el mismo Dios me enseña. Esta identidad que nos da el bautismo destruye, como explica San Pablo,
como el otro ADN con el que todos nacemos a esta vida que explicamos con ese concepto del pecado original. La vida que nos da el bautismo mata en nosotros nuestra personalidad de pecadores. Destruye en nosotros la experiencia de ser personas cerradas en nosotros mismos. El bautismo me abre, me une de un modo definitivo y para siempre a Dios, y me une también de un modo definitivo y para siempre a mis hermanos. Me saca de esa profunda soledad en la que realmente consiste el infierno humano y que tanto tememos. Un icono bíblico nos puede ayudar a profundizar más en esta vida que nos da el bautismo. Y una palabra de San Pablo nos puede enseñar qué acontece. Porque hay una parte importante que todavía no he contado. ¿Qué es un icono bíblico? Un icono bíblico es un pasaje del Evangelio que nos permite pintar un cuadro en el que vemos a Jesús en su misterio, a Dios, pero en el que también estamos nosotros. Cuando escuchamos una palabra de Dios, en este cuadro que pintamos con la palabra, salimos nosotros. Se me venía como icono bíblico para explicar la vida que Jesús nos regala en el bautismo, la que es la propia de nuestra identidad, aquella para la que hemos sido creados, ese pasaje en que Jesús camina sobre las aguas. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 14. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Acababa de ser la multiplicación de los panes y los peces y había dado de comer a todos y habían sobrado un montón. ¿Recordáis aquel momento? Entonces les dice que se vayan adelantando y después de despedir a la gente, Jesús sube al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca en la que iban los 12 iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraban ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. ¿Qué está ocurriendo y qué pasa en este pasaje del Evangelio? La palabra final es la que nos acaba de explicar lo que Dios ha querido hacer. Acaban estupefactos diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Es decir, se está produciendo una revelación de quién es Jesús. Y ocurre a través de dos cosas. La primera es que en medio de aquella tempestad enorme,
Jesús es capaz de caminar sobre las aguas. Las aguas en la Biblia son símbolo de la muerte, son símbolo del lugar donde te sumerges, te hundes y te quedas sin vida. Y ahí se acerca Jesús, mientras la barca es bamboleada, siendo capaz de caminar sobre ellas. Él es el hombre nuevo. Él es el primer ungido del Padre. Él tiene la vida eterna que da capacidad de pasar por encima de la muerte, de superar la cerrazón y el desamor, de poder entregar la vida hasta el fondo. Es capaz de un amor verdadero que pasa por encima de cualquier oleaje y de cualquier tempestad. Pero fijaos lo que provoca esta vida. Pedro la quiere tener. Porque Pedro nos refleja a nosotros, que estamos en el cuadro. Y nosotros también queremos caminar sobre las aguas. Nosotros como Jesús queremos con Él superar nuestros miedos, pasar por encima de las cosas que nos tienen atrapados y ser libres para aquello para lo que hemos sido creados, que es este amor que no hay quien detenga. Dice el libro del Cantar de los Cantares: mi amor es más fuerte que la muerte. Para este amor hemos sido creados nosotros. Animado por Jesús, le dice: pídeme que vaya, y empieza a caminar sobre las aguas. Esa es la vida del bautizado. Cuando recibimos el bautismo, somos capacitados para el amor. Somos capacitados para decir a Dios: Abba, Padre. Y somos capacitados para comportarnos como hermanos unos con otros, perdonándonos, ayudándonos, sin desentendernos de la suerte del otro, aunque nos complique la vida. Por el don que se nos da en el bautismo, podemos caminar sobre el agua. Pero claro, Pedro todavía no ha sido bautizado. Y cuando siente que le da el viento de cara, cuando la cosa se pone fea, como tantas veces nos ocurre a nosotros, se empieza a hundir, porque su fe todavía no ha llegado a plenitud. Le dirá Jesús: hombre de poca fe, ¿cuándo será bautizado Pedro? ¿Cuándo recibirá la vida capaz que le haga no tener miedo y dar su vida hasta el final? Bueno, pues fijaos, resulta que Pedro tendrá que esperar a la muerte de Cristo y su resurrección, a tener la experiencia de haberle negado totalmente, de morir con Cristo y resucitar con Cristo para recibir esa vida nueva. Nos lo explica San Pablo, y os decía que había una parte del misterio del bautismo que todavía no había compartido. Porque si aquí vemos la vida que Él nos da, el bautismo es un acontecimiento, no es un rito solamente. Es algo que acontece en el tiempo y nos sumerge en la historia. Dice San Pablo en la carta a los Romanos y en Colosenses, hablando a estas comunidades para que comprendan, les dice: ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, a igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es decir, el bautismo es este sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el rito bautismal en los primeros tiempos es sumergirse, descender con Cristo en su muerte y ascender con Él recibiendo la vida nueva de la resurrección.
Es el sacramento de la Pascua. Por eso la Cuaresma es el tiempo de la renovación, de la preparación de la renovación bautismal. Y por eso la vigilia pascual está estrechamente ligada a la celebración del bautismo, del misterio de nuestra salvación. Y lo que ocurre en el bautismo es que somos injertados de tal manera con Jesús, que además de ser hijos y además de ser hermanos, quedamos convertidos en algo suyo, algo de la carne de Cristo. Somos hechos otros Cristos. El bautismo me incorpora a Cristo Jesús y me hace que me empiece a parecer a Él. Desde el mismo momento del bautismo, empiezo a parecerme a Jesús, que es la imagen del Padre. Esto es algo tremendo porque muchas veces nosotros consideramos que el bautismo fue algo que sucedió y que ya produjo su efecto, ya me ha hecho hijo de Dios. Y no, el bautismo es un don que recibo, pero que inicia también una dinámica de don. Comienza en mí un dinamismo, es algo dinámico. Y eso es algo que muchas veces no caemos en la cuenta y no tenemos presente. Explica Benedicto XVI, esta misma vida que se nos transmitió el día del bautismo, al participar de la muerte y resurrección de Cristo, comenzó con ella nuestra aventura gozosa de ser discípulos. Y de unirnos singularmente con el Hijo de Dios en aquel momento. Hemos quedado configurados. Y dice el apóstol de los gentiles en la carta a los filipenses, expresa el sentido de la transformación que tiene lugar en ese momento, indicando su meta, que yo pueda conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y dice, por tanto el bautismo no es un rito del pasado, sino el encuentro con Cristo que cada día da forma a mi vida, de tal manera que cada vez sea más la de Cristo. Es decir, el bautismo inicia en mí un poder transformador de mi vida, para que si yo colaboro, me vaya asemejando con Cristo en todo lo que es Cristo. Vaya aprendiendo de Jesús a ser hijo del Padre, vaya aprendiendo a ser hermano, vaya aprendiendo a estar unido en la comunión de sus padecimientos, para también, después de compartir la cruz y dar mi vida del todo, tener también con Él la misma resurrección. Se inicia una novedad que no terminará nunca. Pero para que despliegue sus efectos, yo necesito saber que es dinámico. Por el bautismo se graba esta imagen del carácter, ¿no? Se queda un sello indeleble que no se puede borrar nunca. Siempre seremos imagen del Hijo. Y todo nuestro camino será asemejarnos a Jesús. Ser imagen y semejanza. Lo explican muy bien los padres de la Iglesia. Esto no nos lo puede borrar nadie. Pero hay otra imagen también que nos puede ayudar, además de la del sello. Y es que con nuestro bautismo se abre en nuestra alma una fuente. Queda nuestra alma comunicada como con un pozo de gracia en la que se derrama el Espíritu Santo. Quedamos convertidos en templos del Espíritu. Y si nosotros no llenamos de trastos el brocal del pozo, el agua corre, nos nutre y nos va haciendo que adquiramos la forma de Cristo. A veces olvidamos quiénes somos.
A veces olvidamos que somos hijos de Dios, hermanos, que estamos unidos a Cristo y que nuestra llamada es parecernos a Él, porque hemos echado tantas cosas dentro. Dentro del pozo hemos echado televisiones, dentro del pozo hemos echado móviles, dineros, famas, placeres, cosas mundanas, vanaglorias. Se ha llenado el pozo de nuestra alma de tantas cosas que uno mira para adentro y se ha cegado el lugar por donde emana el agua. Pero no es que no haya manantial. La fuente la ha abierto Dios con el bautismo. El pecado impide que despliegue sus efectos en nosotros. Por eso la Cuaresma es el tiempo especialmente idóneo para vaciar ese brocal del pozo de todos los ídolos que hemos ido colocando a través de, como escuchábamos ayer, del ayuno, la oración y la limosna. Se va vaciando el pozo para que vuelva a correr el agua de la gracia de Dios dentro de nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, con esta primera charla quería invitaros a hacer camino. A hacer un camino para renovar nuestro bautismo. Lo primero es reconocer la necesidad de formarme, de saber en qué consiste realmente estar bautizado. Y aprender a colaborar con la gracia bautismal. Colaboramos con la escucha de la palabra, colaboramos con una vida de oración, colaboramos celebrando los sacramentos. Eso hace que aumente el caudal de la gracia que se inició con nuestro bautismo y que recibamos los auxilios necesarios para hacer las obras de la misericordia. Para hacer las obras de Dios y no hacer las obras de la carne. Ese es el testimonio de los santos, que nos pueden ayudar a comprender y nos pueden dar esperanza. Escuchábamos hacía no mucho tiempo, cuando celebramos la conversión de San Pablo, su testimonio. Ahí vemos una vida en la carne, una vida de un hombre religioso, según sus creencias, pero que no había recibido el Espíritu Santo y que no conocía a Cristo. Y aquel encuentro con Cristo le transformó. Fue a Damasco, hizo un camino con aquella iglesia, se formó y recibió el bautismo. Y recibido el bautismo a través de aquella iglesia que peregrinaba en Damasco, se llegó a convertir en apóstol de los gentiles. Lo cual quiere decir que nadie, ni ninguna circunstancia de nuestra vida es un obstáculo para una absoluta renovación de nuestra fe. Desde alguien que no ha conocido a Cristo y no está bautizado, a cualquiera de nosotros, por muy oxidados que estemos en la fe, o por muy graves que hayan sido nuestros pecados, podemos hacer un camino de verdadera renovación en que vivamos como auténticos discípulos de Jesús. Mucho tiempo después tenemos el testimonio de otro santo, San Francisco de Asís, que es también un testimonio de alguien que redescubrió su bautismo. Él vivía en la Italia del primer milenio, culturalmente hablando. Vivía en un régimen de cristiandad, en que toda la gente era culturalmente católica. Pero sin embargo eso no quiere decir que uno sea por dentro realmente cristiano. Y aunque se había criado en Asís, en un pueblo pues en que todos eran católicos, su vida no era de Dios. Y a través de las circunstancias dolorosas, cae en la cárcel, cae enfermo, empieza a darse cuenta que tiene que haber algo más, empieza a retirarse a una ermita que está destruida, en ruinas, y empieza a dedicar mucho tiempo de contemplación a una imagen de un icono de la cruz. Él no sabía explicar muy bien por qué,
pero encontraba un gran consuelo cuando miraba a aquel Cristo en la cruz, que estando en la cruz, sin embargo, era un Cristo glorioso. Después de ir mucho tiempo, de que sus amistades y familia le tomaran por loco, porque pasó de ser alguien que rezaba un poco, que es lo que está bien, a ser alguien que rezaba demasiado. Y eso ocurre también muchas veces en la vida. Hubo un día que el crucifijo le habló, le pasó como a Pablo. Pablo se encontró una luz y una voz. Saulo, ¿por qué me persigues? Francisco escuchó, Francisco, repara mi iglesia. Y Francisco obedeció y empezó con sus propias manos a restaurar aquella ermita. No sabía que estaba redescubriendo la belleza del Evangelio. Empezó a vivir el Evangelio tal cual, sin interpretarlo demasiado, en pobreza, en obediencia, en castidad, dejó sus bienes y entendió lo que significaba ser realmente discípulo de Cristo, vivido en toda su belleza. No buscó seguidores, pero se empezaron a sumar muchos con él para vivir aquella vida. Otros en su vocación les ayudaba su testimonio. Los dos son santos que nos ayudan a ver que en todas las épocas de la Iglesia, en cada etapa, necesitamos testigos. Testigos que nos muestran que nuestra fe bautismal, ser hijos del Padre, discípulos y miembros de Jesucristo, piedras vivas de la Iglesia, templos del Espíritu Santo, familia de la Trinidad, porque por el bautismo nos hacemos de la familia de Dios. Todos los testigos nos muestran que esta vida es posible. Así lo mostró la vida de Madre Teresa de Calcuta a lo largo del siglo XX, mostrando que era posible una vida de caridad, rompiendo todos los moldes de la época también. Y así, pues muchas realidades eclesiales que surgen como para transmitir la pujanza y la vivacidad de la Iglesia. Quizás, como dice el Papa Francisco en el mensaje de la Cuaresma de este año, necesitemos, para poder vivir así, recuperar la esperanza. Tiene un mensaje muy bonito en que habla cómo la Cuaresma es un camino para recuperar la libertad. Y a veces lo que ha quedado prisionera es nuestra esperanza. Os leo un trocito de lo que dice y con esto vamos a acabar. Dice: quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Qué acertadas las palabras del Papa. El pueblo, cuando es cautivo en Egipto, él no pide la liberación.
cuando estamos atrapados por una vida que no es la vida del cristiano, cuando no vivimos conforme a nuestra vocación bautismal, ni siquiera pedimos ser liberados. Solo queremos las cebollas y el plato de carne que nos den y hasta el día siguiente. Nos parece todo demasiado difícil y costoso. Va a ser una iniciativa de Dios, porque el pueblo no tiene capacidad ni fuerza ni para soñar. Se han apagado sus deseos más santos. Y no habíamos escuchado que lo propio del bautismo es la vocación a la santidad. Más allá de toda dificultad, más allá de toda atadura, que la gracia bautismal lo que me asegura es que con Cristo puedo superar todo eso. Las ataduras de tristezas, las ataduras de debilidades, cualquier cosa con la gracia bautismal sostenido por la vida de la gracia, lo puedo vivir porque lo soy. Yo no sé si recordáis, seguro que recordáis la película de Dumbo. Muchos de vosotros habéis visto esta película de Walt Disney en que hay un pequeño elefantito que está separado de su mamá y es muy inseguro. Pero tiene una virtud y es que tiene unas grandes orejas que le permiten volar. Le engaña a un pájaro y él cree que puede volar porque tiene una pluma cogida con la trompa. Pero eso solamente es un truco de su entrenador, que es el pájaro, la urraca, que le está dando confianza. La capacidad la tiene él. Hasta que hay un día que está muerto de miedo, cree que se la va a pegar porque no tiene la pluma y se da cuenta que no, que esas orejas tan grandes de las que se reían otros le permite volar. Por nuestro bautismo, el Señor nos ha dado la capacidad de tener realmente esperanza y de que este sueño de vida cristiana, de caminar sobre las aguas, es real. Estamos hechos para Él. El fundador de Comunión y Liberación, Giussiani, también escribía un libro en el que hablaba del testimonio de la vida consagrada, diciendo, es posible vivir así. Es posible, hermanos. Pero necesitamos saber quiénes somos y poner esta gracia bautismal, limpiarla, que dé fruto, alimentarla, pensar que no son cosas estáticas, sino que son dinamismos que no se acabarán nunca hasta que nos lleguen a plenitud en la casa del Padre. Este itinerario que comenzamos hoy tiene dos citas, dos invitaciones. A través de la Cuaresma, a la que nos invita toda la Iglesia, y de estas charlas cuaresmales, iniciamos este camino de formación. Pero cuando acabe la Cuaresma y estemos en Pascua, continuaremos también con otras 7 charlas más para que quien quiera pueda formarse en esto, ir conociendo distintos aspectos de nuestro bautismo y saber cómo colaborar para renovar nuestra condición bautismal. Ese es el camino que yo al que quiera le invito como párroco a recorrer, que lo podamos hacer juntos. Esas charlas las daremos entre tres sacerdotes, el padre Antonio Bravo, el padre Manuel y un servidor. Y esas no serán aquí, como ahora las 2 próximas también, los próximos jueves, que también las van a dar cada una de ellos, uno de los compañeros, sino que serán en el Salón Grande. Pero os decía que hay dos paradas en el camino importantes. La primera, la vigilia pascual. Es la noche por excelencia para renovar nuestras promesas bautismales. Si este año nos tomáramos en serio, a fondo, prepararnos para esa noche. Si en la hoguera de verdad quisiéramos quemar todo lo viejo y humildemente pedir la gracia para vivir una vida de resucitados. Eso es un bautizado, un resucitado. No alguien que oculta la muerte temida, sino que la asume porque sabe que está superada. Un renacido no tapa la realidad,
Un renacido afronta los problemas con el dolor y la dificultad que suponen, porque la vida tiene su dureza, pero con la certeza de que todo eso ha sido asumido y vencido por Cristo. Primera cita, la vigilia pascual. Segunda, se cumplen 5 años de aquel momento en que fuimos como parroquia al Cerro de los Ángeles en peregrinación, un 31 de mayo. Fiesta de la Visitación. Se cumplían en el 2019 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Nosotros nos tomamos muy en serio hacer aquel camino. Bueno, pues 5 años después os invito a que volvamos al Cerro de los Ángeles y que volvamos a consagrar la parroquia al corazón de la Virgen. Que la parroquia le pertenezca a la Virgen como un modo extraordinario, la llena de gracia, la totalmente tomada por el Espíritu, la primera criatura transformada por la misericordia divina. Que ella nos ayude a ser totalmente del Padre, del Hijo y del Espíritu. El día 31, que es viernes, por la tarde haremos esa peregrinación, la anunciaremos, nos podremos apuntar niños, jóvenes, familias, y celebraremos, si Dios quiere, la misa. ¿Os acordáis que nos acompañó don Jesús Vidal, el obispo auxiliar? No sé quién lo hará este año, pero expresar nuestro compromiso y nuestro deseo como parroquia de pertenecer a María, para que no solo sea yo cristiano y no solamente renueve cada uno su condición bautismal, sino, como nos explica tantas veces el Papa, lo hagamos en comunión, juntos, como hermanos, en iglesia y en nuestra parroquia. Pues vamos a poner todos en manos de la Virgen nuestros deseos y nuestras peticiones, sabiendo que somos débiles, pero que la gracia es fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Con gran alegría podéis ir en paz.